Bueno, aquí tenemos algo de su infancia. Como muchos filósofos ateos, digo, en su madurez, ¿no? Es el caso de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? El caso de Marx también. Foucault fue de niño inducido a la religión, particularmente al catolicismo, e inclusive fue, como ven aquí, monaguillo, ¿no? Aunque, bueno, no había ninguna expectativa de que siguiera la formación religiosa. Tampoco su vinculación con la religión fue duradera. Posiblemente cuando estudió en el Colegio de Francia, muy joven, ya habría consolidado una posición atea. Sobre la biografía de Foucault, hay dos libros que les recomiendo que lean, que creo que ya les anticipé. Uno de ellos está en formato digital y el otro no, porque no hay. Los franceses son bastante estrictos, bueno, se cuidan hasta lo máximo posible de ser pirateados, ¿no? Y a veces algunas de sus obras, digo, de autores franceses, no están a disposición. Ese es el caso, por ejemplo, de una de sus biografías, de Michel Foucault. Me refiero a la biografía de Etienne Eriveau, que ustedes la pueden encontrar en el sílabus de la materia. A ver, ¿dónde está el sílabus? Aquí. Que es bastante, aquí está el sílabus. Entonces, después de los filósofos de la política, hay también algunos estudios sobre los filósofos de la política, textos generales. A ver, vamos a ver dónde está, vamos a buscar. No está aquí. Bueno, el otro de James Miller. Gracias. Tampoco está. No está en el sílabus, pero la biografía, estas referencias bibliográficas también pueden encontrarlas en esta otra carpeta. Más específicamente, ¿no? Textos del docente para la asignatura, libros de Enrique Lozada, aquí está Foucault, Filosofía y Feminismo, ese es el título de este libro, de más de 500 páginas, que lamentablemente nunca se hizo una segunda edición, pero sí que se agotó hace mucho tiempo. Y aquí está la bibliografía también sobre Foucault. En mi opinión, bueno, yo conozco los dos libros que son excelentes. Aquí este es un índice de nombres. Aquí está el libro de... Todavía no, esta es bibliografía de feminismo. Esta es bibliografía filosófica en general. Y antes está la bibliografía que incluye como tema Foucault, me parece que está un poco antes, a ver. Bibliografía sobre aquí está, Didier Eriveau. Este es el autor. El libro se llama Michel Foucault, nada más.
y es un libro que se ha publicado por primera vez en Francia en 1989. La traducción es de 1992. Por aquí tengo la tapa, aunque bueno, son libros agotados que, como digo, difícilmente se puede encontrar en internet. Este es el de Ribot. Y es muy bueno este libro porque además en el centro tiene un archivo fotográfico que ustedes lo pueden apreciar. Varias de estas fotos son de este libro de Ribot, las fotos que les muestro, y es un libro muy largo, debe tener unas 450 páginas, y es un enfoque bastante mesurado, no parece la intensidad de la vida. Es una descripción con base en las apreciaciones de muchos protagonistas en la vida de Foucault, personas que estuvieron relacionadas con él y que también influyeron en sus actividades y en su manera de pensar. Ribot ha escrito otras biografías, siempre mesuradas, fundamentadas, con información seriamente verificada, y en este caso la biografía señalada muestra un Foucault influyente en el contexto, con un pensamiento muy valorado, influyente en varias corrientes y en otros escritores, y también como un activista. Las fotografías que se incluyen en el libro, muchas de las que están aquí, bueno, son fotografías que Ribot las consiguió de sus amigos, de los amigos de Foucault. Pueden ver aquí, por ejemplo, está en esto de acá arriba, ¿no? En Berkeley, en 1983, bueno, poco antes de que muriera, ¿no? Foucault dio muchas clases en Estados Unidos, y aquí está con dos profesores, se llaman Paul Rabinot y otro más, no, solamente Paul Rabinot, que publicaron un libro sobre Foucault, y con artículos muy bien elaborados, ¿no? Si quieren eso, hay en el disco, en la carpeta de Foucault, las biografías o análisis de diferentes temas. Estamos viendo esto. Tenemos la biografía de Ribot, pero también, por ejemplo, esta compilación de Rabinot. A ver si está por aquí. Aquí está la otra biografía, James Miller, La pasión de Michel Foucault, que ustedes tienen aquí la tapa también. Es esta la tapa. Es más grande todavía, 700 páginas. Y el formato es más grande que una hoja tamaño carta. El de Ribot es tamaño carta, ¿no? Un poquito menos.
y este de James Miller es más largo y es extraordinariamente intenso. Miller es un escritor estadounidense que, como los escritores de este país, de Estados Unidos, son muy acuciosos, muy prolíficos, y ha realizado decenas, casi centenas de entrevistas. Ha compilado miles de páginas sobre Foucault. Y aunque el libro no incluye fotografías, es sumamente intensa la biografía narrada por él. Es decir, aparece Foucault en sus etapas más intensas. De hecho, al final, en el libro habla de las pasiones de Foucault que le habrían perseguido durante toda su vida. La locura, la medicina y podríamos decir la discriminación, la exclusión, la subalternación. Esas habrían sido las pasiones que desde niño le habrían influido tanto existencialmente, es decir, sobre su carácter, su manera de ver la vida, como sobre su pensamiento. Es un libro apasionante, no porque se llame La pasión de Michel Foucault, sino porque está excelentemente bien escrito y comenzar a leerlo invita a continuar haciéndolo de manera continua hasta acabarlo. Acá está este libro, La pasión de Michel Foucault, que el formato PDF, supongo, a ver que está aquí, si no está en la otra carpeta, parece que no está aquí. Aquí hay varios artículos de personas muy destacadas que hablan sobre Foucault, ¿no? A ver. Aquí hay otra carpeta de muchos libros de Foucault. Me parece que en esta Foucault, es que es un poco grande, pero está dividida en dos. Aquí está, La pasión de Michel Foucault, de James Miller, 1995. 1995, pero es la traducción. El original es unos pocos años antes, ¿no? Entonces, fíjense, un poco después de la muerte. 93 es el año en que fue publicada esta obra en Nueva York, de este autor norteamericano. Y aquí los tienen ustedes. Aquí tienen ustedes los capítulos, son pocos capítulos, 11, y al final, claro, la gran cantidad de agradecimientos. No es una biografía, dice, pero se puede tomar como una biografía porque están las fechas, los lugares, las personas, y claro, esto no es ficcional. Empecé a trabajar este libro en el año 87, 3 años después de la muerte de Foucault, o sea, el 84 murió. Y después de la muerte, por su fama, su prestigio, su influencia, por haber vivido bastante tiempo aunque iba y venía de Francia a Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Berkeley, es que en Estados Unidos es muy apreciado, ¿no? Y bueno, aquí están los detalles. Fíjense lo que dice, ¿no? Antes de morir, Foucault destruyó muchos papeles suyos, personales. No quería que nadie conozca, no quería que se publiquen.
De hecho, prohibió la publicación, como les había dicho, del tomo 4 de la historia de la sexualidad, las confesiones de la carne. Y al final, en el último capítulo, fíjense lo exhaustivo que es, como son los blogs de los estadounidenses, la gran cantidad de temas, ¿no? Temas en el libro, y el índice de materias, y también el índice de nombres, ¿no? Las personas involucradas. Pero bueno, este es el último. Los agradecimientos, fíjense qué largo es, porque tiene tal cantidad de nombres, como 4 páginas. De las entrevistas, eso es muy importante, ¿no? No solo para escribir una biografía, sino para también tener opiniones más vívidas desde el punto de vista de la interacción del entrevistado con el entrevistador, es decir, las opiniones explícitas que no siempre están en el texto. Bueno, esta es la parte de las notas, que como ven es larguísima, abreviaturas y notas. Y estas son las... y ese es el capítulo, como pueden ver ustedes, el último, referido a las pasiones de Foucault. En esta parte, Miller, en esta última parte, que es el postfacio, bueno, creo que en el anterior, en los 2 últimos, de hecho, hace referencia a las pasiones. ¿Y cuáles son esas pasiones? Algunos hechos que influyeron sobre la vida de Foucault y que se dieron desde niño. Su padre, por ejemplo, que era médico, aquí está, como pueden ver, Los secretos de un hombre. El 2 de junio del 84, fíjense, esa fecha murió hace ya 35 años, 36 años, murió Foucault. Y bueno, aquí habla de justamente las pasiones, y eso también está en el postfacio, en este último capítulo escrito por James Miller. ¿Cuáles son? Una pasión fue, como se puede apreciar también en las fotografías que tenemos aquí, bueno, se puede decir que era la religión. No. Si bien tuvo una infancia vinculada con el catolicismo, aquí lo ven de monaguillo, estudió en un colegio religioso, no tuvo una vocación religiosa ni nada por el estilo. Su ateísmo, como hemos visto, se declaró muy pronto y permaneció ateo hasta el final de su vida, muriendo de sida, como les había dicho, ¿no? Entonces, aquí está con su hermana, un hogar sólido, católico, burgués, en Poitiers, es una ciudad francesa que evidentemente no tiene la fama de París, pero que tampoco era un pueblo minúsculo, ¿no? Era una ciudad relativamente grande y que Foucault tuvo la oportunidad de desarrollar una niñez en un típico hogar francés de clase media alta. Su padre médico tenía recursos y como tal, aquí lo ven a su padre, quería que él sea también médico. Ha escrito mucho Foucault sobre la medicina. El libro más importante
ustedes lo pueden ver en la biografía, en la bibliografía, siempre relacionen la bibliografía, y por ejemplo tenemos la biografía de James Miller y de Didier Ribot, pero antes está los libros escritos por Foucault, que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado en una clase de los tipos de texto, las lecciones, también hemos hablado de las entrevistas. Como libro sobre la medicina, el más importante es El nacimiento de la clínica, ¿no? Que está aquí, que es relativamente temprano, el año 1963, y es una de las primeras obras de Foucault, una arqueología de la mirada médica. Entonces la influencia de su padre le llevó finalmente a escribir un libro contra la medicina clínica, ¿no? Que es la medicina, diríamos, moderna, del siglo XX, y que tiene parámetros y protocolos muy bien establecidos. Este no es un ataque frontal, es una crítica genealógica al desarrollo de la medicina, y cómo la medicina finalmente en el siglo XX devino un enfoque clínico o anatomoclínico, como él llama, que implica localizar la enfermedad, diagnosticarla, limitarla y establecer la terapéutica para la curación en una compartimentación del cuerpo del ser humano y en una mirada que supone atenerse a los signos clínicos. Entonces eso, por ejemplo, es sumamente crítico, sumamente importante en la caracterización de cómo se desarrolla la medicina en el siglo XX y cómo ha devenido desde el siglo XVI, desde lo que se llama la medicina de las especies, finalmente en medicina anatomoclínica. Es decir, los saberes Foucault los codifica genealógicamente, y ese es el caso de la clínica, del nacimiento de la clínica, y eso lo hace también en rechazo a su padre y la voluntad del padre de que él sea médico. Él se rehúsa a ser parte de un sistema con una mirada anatomoclínica, con procedimientos y protocolos establecidos y estandarizados que no dan lugar a la crítica de la propia práctica médica y del enfoque y la epistemología de la ciencia médica. Entonces, como pueden ver, la medicina, pese a que él no era médico, la influencia de su padre, llevándolo varias veces a que vea operaciones, y a veces veía el cadáver porque hubo muertos sin duda en las operaciones que realizaba su padre, le impactaron desde niño. Y el resultado de ese impacto fue este rechazo de un análisis crítico de la genealogía de la medicina en este libro relativamente temprano de su producción intelectual, que se llama El nacimiento de la clínica.